más países se han puesto. Es decir, que la Comunidad Europea, la Unión Europea e Inglaterra, más Japón, Canadá y otros países que nada tienen que ver, Australia, Nueva Zelanda, que se ponen de bandera el tema de eh, de la cultura occidental en riesgo y de los principios básicos de Occidente en riesgo, es una total falacia. Lo que es una realidad es que se han puesto a tratar de obtener los recursos después de haber saqueado América, saqueado a Europa, saqueado África, saqueado Medio Oriente. Quieren destruir y obtener los recursos rusos sin ningún pago, para el beneficio total de las empresas europeas, lo cual definitivamente Rusia no está en ninguna forma dispuesto a admitir y a aceptar. Y ese es el problema de esta guerra. Una guerra, como siempre, que Europa provoca por la necesidad de obtener recursos y que una élite muy pequeña de líderes europeos se sigan enriqueciendo, ellos, sus familias, sus compadrazgos, sus empresarios, no el pueblo que vive ahí. Un pueblo que, huelga a decir, está cada vez mucho más lleno de migrantes africanos, de migrantes de Medio Oriente, de migrantes asiáticos que buscan llegar a Europa huyendo de países metidos en violencia y barbarie porque los mismos europeos han provocado esa barbarie y esas necesidades en esos pueblos. Un poco lo que los Estados Unidos ha hecho durante toda su historia, saquear América. Entonces, el problema ahorita es que Trump decidió, desde su punto de vista y su moral y su forma de ver el mundo, acabar con eso, dejar de permitir a los europeos seguir sangrando a los Estados Unidos, seguir viviendo de los Estados Unidos. Es decir, seguir recibiendo dinero, muriendo los gringos y que la economía gringa no sea la más importante del mundo. O sea, el pensamiento de Trump del Make America Great Again tiene que ver con ¿por qué si yo pago dinero, si yo le doy dinero a todo el mundo, no soy la economía más poderosa? ¿Por qué China está arriba de mí? ¿Por qué Rusia está arriba de mí? ¿Por qué otras economías se ponen a mi altura de competitividad si yo soy el que le da dinero a todo el mundo? Y esa es la pregunta principal que se hace y se la responde de esta manera porque todos están usando los recursos económicos de Estados Unidos sin darle nada a cambio. Y eso fue perpetrado por el Partido Demócrata y sus líderes. Fue perpetrado por personajes como Obama, fue perpetrado por personajes como los Clinton, fue perpetrado por personajes como Biden. Y eso es lo que Trump está cansado de estarle regalando dinero al mundo y que los gringos vivan una epidemia de zombies del fentanilo, una epidemia de desempleo, una epidemia de deudas de todas las familias, de gente que no tiene absolutamente nada en los Estados Unidos. La idea del sueño americano hace más de 20 años terminó, y terminó por el espantoso neoliberalismo que arma a la gente, que llena de drogas a la gente para destruirse unos a otros. El mundo occidental que controla los medios de comunicación te dicen que eso es la libertad de Occidente, que Trump está atentando contra la libertad de Occidente. Nada más equivocado. La realidad es que Trump está tratando de llegar a la paz y de llegar a un acuerdo verdaderamente innoble que veremos para el futuro, que es dividir el mundo en tres: América para los gringos, Europa para Rusia y Asia para exclusivamente China. Por supuesto que hay muchos huecos que quedan por ahí. ¿Qué va a ser de África? ¿Qué va a ser de Medio Oriente? Bueno, Medio Oriente tiene desde luego sus propios gentes poderosas, pero mantienen una guerra en Israel con tal de seguir robando el dinero y los recursos naturales y humanos de Medio Oriente. Pero lugares como Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Qatar y otros, evidentemente son unas puntas de lanza en la economía. Son dueños de todos los equipos de fútbol y muchos de los deportes, cadenas de televisión y periódicos de Europa. Eso no lo dice Úrsula en sus
discursos. No aceptan, se preocupan por el Islam, pero se preocupan por el Islam que abarca todo lo que es el mundo de los barrios y el mundo del pueblo. Pero no se preocupan porque sus empresarios han entregado sus empresas y sus negocios a los árabes. Todos los equipos de fútbol dicen aquí en el pecho, sí, todos son publicidad de Medio Oriente, de empresas de aviones, de empresas de telefonía, de empresas de hotelería, de empresas de comunicación árabes, del mundo árabe. Europa vuelve a ser de los árabes cuando fueron expulsados más o menos en el año de 1450, 1460, que fueron expulsados de Europa. Recuperan el continente. Poco a poco se ha llenado de mezquitas, poco a poco se ha llenado de empresarios, poco a poco se ha llenado de líderes con una postura islamista, pro-islamista, o verdaderamente gente muy pegada al Islam, que ha crecido en Europa y que tiene ahorita grandes fortalezas dentro de las comunidades para temas de educación, medicina, salud, etcétera, y dentro de la política. Y eso, pues, a estas piltrafas pensadores que siguen viviendo en la Edad Media, creyendo en monarquías y en reyes que son parásitos de los erarios de todos los pueblos. Hablo de la monarquía española, la monarquía inglesa, que no sirven absolutamente para nada. Pues por supuesto que ese discurso les enoja. Ese es el discurso que tiene todo el mundo contra Trump. La función, el show mediático que dio Trump ante la televisión mundial, dicho por él, qué buena televisión estamos haciendo, cuando se da este final de esta discusión con Zelensky, evidentemente era poner las cosas como son. Zelensky es un tipo que ha sido puesto por la Comunidad Europea, por la OTAN, para destruir Ucrania, para poder allí unas bases militares que atenten contra los recursos rusos, con la finalidad de invadir Rusia, de ganarse poco a poco todo lo que implicaría los recursos naturales de Rusia. No es una cuestión de escudo de paz, eso es absolutamente mentira. Trump, que es un hombre de negocios, lo entiende, no lo quiere, pretende hacer las paces con Rusia, y el personaje que quiere la paz es el que hoy está siendo atacado en todo el mundo pro-europeo. Europa es la basura de la cultura occidental. La Europa de hoy es simplemente la misma Europa que quemaba mujeres en la Edad Media. Es justamente la misma Europa que saqueaba durante la colonia pueblos completos, arrasaba con pueblos, arrasaba con ciudades y con culturas en Asia, África y en América. Hoy está siendo coaccionada, limitada por el proceso de los Estados Unidos, y Trump es el enemigo. Fíjate muy bien dónde están tus pensamientos, fíjate muy bien en la historia europea antes de que puedas tú mismo pensar que el enemigo es Donald Trump. No te dejes llevar por este grupo de amañados, gente amañada que vivió del dinero que USAID durante más de 50 años le fue entregando a grupos en cada país para destruirlo desde adentro, con el único fin que persigue Europa: saquear los recursos naturales de todos los pueblos del mundo. Europa no es la cuna de la civilización. La humanidad empezó en África. Europa y sus lenguas provienen todas del indoeuropeo. Y el indoeuropeo salió, como su nombre lo indica, de la India. Las comunidades y la cultura empezó con el lenguaje cuneiforme, y ese lenguaje empezó en Mesopotamia. Estoy hablándote de la India, del Medio Oriente y de África. Esos sitios es donde la cultura empezó. Y la cultura tuvo un auge muy grande en Grecia y fue copiada
mal copiada por Roma. Y lo que tenemos nosotros es todo un mundo neorromano, neocristiano, que tiene que ver con culpas, odios y guerras. Y eso es el constructo de las monarquías de la Edad Media que se dividieron en Europa por dinero y por recursos naturales y tierras. No es Grecia. Grecia el día de hoy está sufriendo guerras contra el mundo turco, guerras internas, y nadie en Europa está hablando de defender a Grecia. No, siguen con la idea de Ucrania, pero no de defender Grecia. Y Grecia es un país europeo. Es la cuna de la civilización greco-romana. Y Roma y el cristianismo romano, ¿sí?, es este mundo que nos ha invadido a nosotros, que seguimos siendo en Occidente neocristianos. Entonces, no te dejes engañar. Europa no es la cuna de nada. Europa es el basurero